la psicología norteamericana, el conductismo y neoconductismo. La psicología norteamericana surge a mediados del siglo XIX, se basa principalmente en el estudio de animales, lo que conllevó experimentos para explicar el comportamiento del ser humano. Surgió la psicología experimental, que fue desarrollada en Estados Unidos. Mencionaremos algunos de sus representantes y sus contribuciones. Edward Thorndike ingresó a Harvard en 1897, donde asiste a cursos con James Cattell. En 1809 recibe el grado de doctor con su tesis La inteligencia animal, que sostiene que el aprendizaje instrumental sucede por prueba y error y que ninguna de sus experimentos con animales aprende observando. Asimismo, estudió los procesos asociativos en animales, que observaba y cuantificaba la conducta en situaciones de laboratorio, a lo que le llevó entre el psiquismo humano y el animal, y que estos son diferentes, ya sea por la complejidad y calidad de asociaciones observadas. Thorndike afirma que la vida mental es la mediación entre el estímulo y reacción. Explica la vida mental en términos de cúmulos de asociaciones establecidas en el sistema nervioso. Desarrolló una concepción de inteligencia animal en términos de aprendizaje de conexiones estímulo-respuesta, donde la conducta es resultado de un fortalecimiento progresivo de vínculos de estímulo-respuesta por ejercicio o repetición de respuesta y el efecto que ejerce dicha asociación. También fue el primero en aplicar los principios psicológicos del área del aprendizaje, que lo postuló en 3 leyes. La experiencia animal fue la causante para el conductismo. John Brown Watson investigó los procesos de adaptación y la conducta abierta, estudió con Jacques Love. Consideraban que la conducta de los animales y de algunos humanos consiste en respuestas mecánicas. En 1903 recibe el grado de doctor con la tesis Educación Animal, un paso definitivo en el avance del conocimiento de la correlación entre estructura cerebral y función psíquica. Afirma que el problema central de la psicología animal y humana es el aprendizaje, que tiene a partir del ensayo y error, por lo que elimina la conciencia e introspección. Watson define la conducta como actividad de ajuste por el medio externo. Sostenía que el condicionamiento explica los síntomas emocionales, una característica de la enfermedad mental. Para Watson, la enfermedad mental es el conflicto entre diferentes sistemas de reacción como perturbaciones del hábito. Watson estudia los sistemas de hábitos a lo que le llamó personalidad, que regula la vida emocional. Clasifica las formas de respuesta no aprendidas en 3 tipos, relacionadas con estímulos como el miedo, ira y amor. Watson considera que las reacciones emocionales son transferidas mediante el condicionamiento a una variedad de estímulos. El objeto de estudio de la psicología para Watson era la conducta observable, al igual que las relaciones para conocer las acciones humanas, y que la conducta era analizada en términos mecánicos entre estímulo-respuesta y el hábito, a lo que lo redujo en redes de reflejos interconectados que diferían del instinto del patrón y orden del movimiento individuales. Demostró que los temores infantiles y otras reacciones emocionales son adquiridas, no innatas. En un experimento en 1920, a un niño de 9 meses le mostraron una rata que al asociar un ruido con la rata se comprobó su miedo aprendido. Un representante importante fue Edward Chase Tolman. En 1922 publicó un artículo llamado Una nueva fórmula para el conductismo. Propone una aproximación molar al estudio de la conducta. Esta conducta molar era entendida como rasgos globales del comportamiento y una observación desprejuiciada. Incorporó conceptos como propósito o cognición, que son determinantes inmanentes de la conducta que se reflejan en la misma conducta. El propósito son parte de su textura descriptiva, es decir, es la capacidad del organismo de modificar su conducta para obtener una meta.
El experimento del laberinto fue el método de trabajo importante para los neoconductistas que aplicaban recompensas o castigos, concluyendo que la experiencia animal era umbral de las leyes de la conducta humana. Distinguió aprendizaje y ejecución del aprendido. La ejecución del aprendido es el refuerzo y el castigo, asegurando que la conducta no siempre refleja el nivel de aprendizaje adquirido. Tolman expone un esquema en el cual propone tres aspectos. Uno son las causas iniciadoras de la conducta, pueden ser internas o externas. Conducta molar es persistente, dócil, se refiere a una meta. Se seleccionan los medios cortos y fáciles para alcance del objetivo. Y tres, entre la conducta y sus causas están los determinantes de la conducta, que son inmanentes como propósito y cognición. Y agregó otras dos, que son aptitudes individuales y ajustes de la conducta. Tolman también compara el cerebro con un control de mapas. Los estímulos son seleccionados, elaborados e integrados hasta constituir un mapa del entorno que dirige la conducta. Tolman niega el dualismo tradicional, solo hay una entidad real, que es la experiencia como un todo. Clark Leonard Hull, sus investigaciones de Hull se centran en el hábito, desarrolla una teoría no conductista del aprendizaje, donde el aprendizaje es la manera en cómo se adaptan al ambiente teniendo como un fin el de sobrevivir. Interpreta el conocimiento en términos de secuencia, estímulo y respuesta observables y no observables. En 1936, Hull fue presidente de la Asociación Psicológica Americana, donde presentó su sistema conductista deductivo en su libro Principios de la Conducta, desarrollado en 16 postulados. Utilizó como base para construir una teoría del aprendizaje en la que se reflejaran los elementos como el establecimiento, fortalecimiento y desaparición del comportamiento. Hull potenció la imagen de la psicología como ciencia. Frederick Skinner, su método de condicionamiento operante y la teoría de aprendizaje contribuye a la reformulación de las posiciones conductistas de su época. Obtuvo su doctorado en 1931 con el concepto de reflejo. Analizó la conducta localizando los determinantes específicos de conductas. Skinner distinguió entre el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Experimenta con el modelo de estímulo-respuesta-refuerzo para averiguar cuándo y bajo qué condiciones se refuerzan una respuesta y sus consecuencias. En 1938, elaboró su primera obra teórica llamada La conducta de los organismos. Sostenía que la unidad de la conducta es el reflejo el cual se deriva de la correlación funcional entre clases y estímulos de respuesta. Asimismo, considera que las conductas son cadenas de reflejos en los que se asocian los elementos que se refuerzan. Skinner diferenció dos tipos de conducta aprendida, que son conducta respondiente, es una conducta provocada por un estímulo condicionado o incondicionado, y conducta operante, la conducta no es provocada, sino que se emite de vez en cuando. En 1959, Skinner desarrolló un aparato denominada máquina para enseñar, que era mejorar la eficacia de las labores educativas. Skinner considera que el comportamiento es únicamente un conjunto de respuesta ante los estímulos, representando al individuo como una máquina, podemos decir, y desarrolló la caja Skinner con la finalidad de estudiar y registrar el comportamiento animal que opera sobre su entorno para obtener una recompensa, a lo que llamó condición. En conclusión, la psicología norteamericana estuvo marcada por incorporar los estudios de adaptación y la conducta que se estaban demandando un nuevo sistema, al igual que tomar el término del aprendizaje, y la psicología se concentra en el estudio del aprendizaje, que empieza con las investigaciones del conductismo, inicia como una propuesta contra el estructuralismo y funcionalismo, y la conducta es observable y cuantificable, y en el conductismo busca la forma de modificar el conductismo a través de actos propositivos y la cognición. Gracias.